Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 104. Texto del capítulo. Oye, pequeño imbécil. Devuélveme eso antes de que te despelleje. Issei echaba espuma por la boca mientras apretaba violentamente los joysticks de su PlayStation. Pan, el posible novio, posible amigo de Jinhua, Issei no estaba seguro ni le importaba, simplemente se rió. No puedes atraparme. Y el bastardo o perra de pelo rosa le robó una bandera de las manos, saltó 2 veces por encima de su cabeza y rápidamente anotó otro punto. ¿Cómo demonios estás haciendo esto? Mamá lo había fulminado con la mirada cuando maldijo antes, e Issei tuvo la decencia de intentar controlar su lengua. Solo un poco. Pero el monstruo absoluto de jugador que lo estaba aplastando por completo acababa de acumular 2 puntos más en los últimos 60 segundos de la partida, y todo sin dispararle a Issei ni una sola vez. Era así de bueno moviéndose. Quizás simplemente eres malo en el juego. No has considerado esa idea, ¿verdad? Este mocoso se estaba buscando un coscorrón en la cabeza. Issei ya podía sentir sus instintos castigadores de mocosos encendiéndose. Deja de comportarte como una víbora. No, la botella de spray. Hace demasiado frío. Pan cayó sobre el respaldo del sofá mientras se apresuraba a alejarse del mini cultivador, que había sacado su mayor arma de la nada y no estaba castigando al niño descarado y perdido que había arrastrado a casa. ¿Dónde encontraste a este niño, Jinhua? Su figura de hermano pequeño se encogió de hombros, dirigiendo una mirada poco complacida a la figura chillona de su némesis. No hagas preguntas para las que no tengo respuesta, hermano mayor. Este me siguió a casa después de convencerme de que le pagara la cena. Gané nuestra apuesta limpiamente, pequeño tirano. Gritó el niño, solo para ser rociado en la cara de nuevo. Ah, claro, y nunca aceptaste el dinero que intenté darte. Jinhua parecía realmente apenado. Le ofreciste a este varias decenas de millones de yenes. Demasiado efectivo. Solo fui a un banco y pregunté cuánto efectivo me darían de la tarjeta que Smith nos dio. Además, sé que viajas, así que también conseguí algunos euros, yuanes y dólares. ¿Los viste? No, hermano mayor. Devolví el dinero al banco y Smith apareció y me preguntó si estaba de acuerdo con abrir una cuenta y depositar las reservas diarias de efectivo operativo en una cuenta de ahorros que genera intereses, antes de darme su tarjeta de débito personal, diciendo que no podría hacer más daño con esto del que ya ha hecho ese idiota. Caramba. Realmente necesito invitar a Smith a comer fideos, o algo así. Amakasu Sensei también. No me di cuenta de que era el equivalente a un banco de dinero. Era una sucursal de Mufag, cuyas reservas de efectivo reales sustrajiste, incluyendo todos los fondos destinados a ser enviados a sucursales subordinadas. Creo que en total tenías algo así como 175 millones de yenes en billetes puros. Su padre simplemente se llevó la mano a la frente ante eso y pareció estar gritando en silencio sobre sus manos, mientras Pan se reía, habiéndose recuperado del rociado, y le levantó los pulgares. Broma absolutamente genial. Issei suspiró. Hice un pie. Jinhua inclinó la cabeza antes de tomar un sorbo de té. Uno mediano, estimado hermano mayor. Su padre tuvo que intervenir, su voz quebrándose y el hombre aparentemente roto de una manera que preocupó un poco a Issei. Entonces Issei básicamente robó un banco, devolviste el dinero, y luego hiciste un amigo en la escuela. Goro sonrió ante el asentimiento de Jinhua. Entonces, si no te importa que pregunte, ¿por qué no usaste la tarjeta de Smith para pagar una hamburguesa o algo así? Sabes que puedes hacerlo sin problema, no hay inconveniente en devolverle el dinero. El joven se sonrojó un poco e Issei se preguntó si tendría que molestar aún más a Jinhua cuando el cultivador con gafas eligiera el camino del honor y la honestidad, incluso mientras sus mejillas se ponían rosadas y miraba su taza de té decepcionantemente vacía. No sé cómo usar una tarjeta de débito. Cierto. Cultivador. Tú no has intentado pagar a la gente con monedas de oro antes, ¿verdad? Jinhua se puso rígido, girando ligeramente la cabeza hacia un lado y alejándose de la mirada de Issei. No. Ajá.
Muy convincente. No intente pagar las cosas con monedas antiguas, hermano mayor. Eso fue cosa del maestro. Y solo porque la convencí de que matar a alguien por no darle un boleto gratis era, de hecho, una muestra de ética laboral deficiente. Después de todo, un sirviente no entendería su magnificencia, y un sirviente que falta el respeto a su deber falta el respeto al orden del cielo. Issei suspiró. Podía imaginarse a ese musculoso loco haciendo algo así. Peor aún, en cierto modo entendía la lógica. Diablos, casi podía ver a Luo pensando genuinamente que todo tenía sentido. Bueno, mejor que les pague a que declare una venganza de sangre. El amigo de Jinghua se rió entre dientes. Hombre, Yin, tienes una familia tan extraña. ¿Seguro que no eres el protagonista de una novela ligera? El chico más joven se puso rígido, mirando fijamente al otro joven con expresión impasible. Primero que nada, ¿por qué los libros se clasifican por peso? Y más importante aún, ¿cómo me llamaste? Yin. ¿Sabes? Como un apodo. Así podemos ser Yin-pan. Yin-pan. Issei se atragantó con el aire, luchando por no caerse de la risa. Eso casi sonaba como un nombre de envío. Yin-pan. O tal vez un tipo de fideo. Un fideo para enviar cuando está mojado. Por supuesto, dicha declaración provocó algunos chorros de agua y desató una persecución por la sala. Los padres de Issei, que habían estado observando todo desde la cocina, no parecían muy preocupados. De hecho, parecían casi melancólicos. ¿Están bien? Sé que es un poco repentino invitar gente a cenar, dijo la madre, restándole importancia con un gesto de fastidio. Creo que puedo con algunos estómagos más, cariño. Tendremos que apretujarnos, pero no pienso dejar que nadie se vaya con el estómago vacío. Tal era el orgullo de una ama de casa, al parecer. ¿Y tú, papá? Simplemente creo que es agradable tener la casa llena así. Entre Asia, el regreso de Jin y que hayas traído a tus amigos, todo se siente como una gran cena familiar. Su padre sonrió ampliamente. La monja rubia, que se había mantenido al margen de la conversación hasta el momento, se ocupó en la cocina con la madre de Issei. Una intensa expresión de concentración marcaba su rostro mientras escuchaba atentamente las instrucciones e intentaba seguir las indicaciones de la anciana. Después de todo, era la primera vez que trabajaba con comida japonesa y, además, estaba aprendiendo el idioma. Era francamente impresionante. Ella tampoco me está mirando. Issei no había hablado con la rubia desde que regresó del templo, pero, dado lo que sabía de su milagrosa recuperación, el campeón quería asegurarse de que Asia supiera que apreciaba su curación y que no tenía por qué sentirse avergonzada ni responsable. Era lo correcto. Y soy bueno eligiendo las opciones de diálogo adecuadas. Era la habilidad perfeccionada de cualquier jugador de simuladores de citas. Tendría que esperar hasta más tarde para hablar con ella, ya que había demasiada gente alrededor como para hablar de ese tema. Siento que tuvieras que besarme para que no muriera luchando contra Susanoo. Aunque no había estado en peligro de muerte real, había recibido un corte profundo que le había atravesado hasta el hueso, y la hoja le había perforado casi la mitad de 2 costillas. Eso no significaba que tuviera el mejor tema de conversación, si eso implicaba sacar a relucir la pelea, y estaba seguro de que sus padres eran lo suficientemente piadosos o entendidos en el tema como para saber que se refería a la leyenda original. Cualquiera lo sabría después de los últimos meses que habían tenido que vivir. ¿Alguien más viene a cenar? Issei tarareó pensativo. Invité a Aika. Sus padres están fuera por trabajo. Esto provocó un bufido del mayor de los Youdou. Creo que ni siquiera he visto sus sombras. ¿Cómo puedes dejar a tu hijo solo tanto tiempo, tan a menudo? Por lo que entiendo, suelen volver los fines de semana, ¿no? Aika dijo que su trabajo los mantiene bastante ocupados y que hacen todo lo posible por no traer el trabajo a casa. Además, a todos nos viene bien un poco de tiempo a solas. Bueno, Issei no podía quejarse. Si tenía la casa para él solo durante más de unas horas, seguro que haría alguna tontería. Por eso le gustaba tanto pasar el rato en casa de Aika. Aunque si decía eso, probablemente su madre lo regañaría. Si estás seguro, cariño, intervino su madre brevemente. Tienes muchos más amigos últimamente, y Matsuada y Motoama vinieron ayer mismo.
Es bueno verte rodeado de tanta gente. Se sonrojó y se rascó la mejilla. Esos dos idiotas hicieron enfadar al profesor Amaterasu, los tiene corriendo vueltas. Y a Aika no parece importarle, pero pensé que sería divertido que viniera. Sobre todo después del susto con el dios de la tormenta. Además, quería aclarar las cosas con ella, hacerle algunas preguntas. Esa discusión con Akeno se sintió un poco más seria de lo normal. Y no estaba seguro de que le gustara la forma en que esos dos estaban chocando ahora. Bueno, eso es maravilloso, cariño. Es muy amable de tu parte. Riendo y volviéndose hacia la cocina, su madre lo dejó tranquilo, dándole a Issei la oportunidad de llamar la atención de Asia. Sin embargo, ella simplemente se sonrojó y redobló su atención en la masa de pan que estaba amasando. Lo que significa que suspiró un poco, pero decidió dejarla en paz. No tenía sentido apresurarla. Aún así, un poco decepcionante. Oye, tigre, mirando a otras mujeres. Aika le dio un codazo en el hombro al acercarse a él, sus dedos se deslizaron entre los de él mientras se relajaba y le devolvía la sonrisa. No. Solo estoy un poco preocupada. Pero supongo que realmente no debería serlo. Quizás un poco. Ella sonrió con picardía. Tienes gatos monteses detrás de ti. Normalmente, él habría interpretado ese tipo de comentario como una broma, pero, mientras estaban en la entrada de la cocina, se detuvo un momento en sus palabras. Salgamos al patio trasero. Es un poco más tranquilo. Ella lo siguió, pero gimió con fastidio, y ninguno de los dos habló hasta que él cerró la puerta tras él. Así que, allí de pie, solos los dos, estaban prácticamente a solas. Y claro, probablemente existía alguna técnica de cultivador o hechizo mágico que permitía a la gente de la casa escuchar su conversación, pero Jinhua confiaba en sus amigos. Para estar seguro, si descubro a alguien escuchando, le diré a Luao que hablaron pestes de ella cuando regrese. No hubo una reacción obvia, ningún espía cayó de un árbol. Pero sí notó que había menos sensación de atención en el área a su alrededor. No estaba seguro de cómo describirlo con palabras, pero se alegró de que la gente hubiera dejado de espiar su casa. Entonces, Issei, antes de que empieces, ¿puedo decirte un par de cosas? Aika se puso de puntillas y le dio un beso en la nariz antes de que pudiera responder. Ese sí. ¿Todo bien? Le dedicó otra sonrisa, esta un poco más pequeña, un poco menos engreída. No. Pero es mi problema. Y sé que no te gusta esa respuesta. Aika rió entre dientes. No necesito poderes mágicos para ver eso. Tienes razón. Si algo te molesta, o pasó algo otra vez. Aika negó con la cabeza. No. Nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Sus ojos marrones se humedecieron un poco cuando él la acercó, una mano se extendió para sujetarla por la cintura, la otra aún sostenía su mano. Mucho. Pero no voy a ser la clase de perra que se queja detrás de un hombre con el que no puede seguir el ritmo. Así que te pediré un favor, pero tienes que dejarme hacer esto yo misma, ¿de acuerdo? Issei asintió muy lentamente. Depende de lo que me pidas. Ella se inclinó hacia su pecho y lo abrazó, lenta y suavemente, mientras sus dedos pasaban por su cabello. Escuché sobre el lío en el inframundo por tus padres. Oh, así que de eso se trataba. Mira, lamento no haberte invitado a venir esta vez, pero estabas fuera de la ciudad Y. La punta de su dedo tocó sus labios cerrados, y los ojos de Issei se fijaron inmediatamente en Aika. No se trata de eso. No soy del tipo que quiere estar siempre rondando a tu alrededor. Tú tienes tus cosas como campeone y yo las mías. Pero cuanto más lo pienso, menos preparado me siento para manejar ese lado de tu vida. Al menos desde todo el asunto con la zorra. Parte de Issei, probablemente la autoridad derivada de dicha zorra, se sintió ligeramente divertido por la palabrota. No creo que puedas convertirte en un campeón como yo. Ni sugeriría que nadie lo hiciera. Era un milagro que no fuera una estatua de piedra en el fondo del océano en ese momento. Ponte en contacto con Kyoto. Necesito un maestro. Ya no soy completamente humano y aunque no pueda ser tan fuerte como tú, puedo ser lo suficientemente fuerte como para estar a tu lado. ¿Sí? Él asintió. Te presionarán. Se lo pediré. Por los dos. Eso es lo que quiero. Bien.
Y si algún observador no deseado vio el beso que siguió, desde luego, no fueron tan estúpidos como para anunciarlo. Mientras sus zapatos raspaban la aspereza de la acera, se detuvo un momento para disfrutar del mundo que lo rodeaba. Quo estaba bastante ajetreado, mucha gente mudándose, mucho dinero y muchos negocios cerrándose. Realmente lo transportó al pasado. Y era incluso más fácil tantear y molestar un poco, nada demasiado obvio, para asegurarse de que hubiera alguna travesura. Alguien colaba un poco de letra pequeña por aquí, otra persona se quedaba con un par de porcentajes por allá, alguien que daba un empujón más literal en el momento justo para asegurarse de que terminara derramando café hirviendo sobre un teléfono y los documentos ya firmados y finalizados de un empresario demasiado aturdido por su repentino éxito como para reaccionar a tiempo. Nada físicamente dañino. Pero cuando empezó a subir la intensidad, Pan, y ese nombre realmente le hacía reír, supo que tenía que controlarse. Divertirse estaba bien, siempre y cuando los demás también pudieran reír. Ah, qué escena tan agradable. Gente agradable también. Pan estaba satisfecho. Después de ese pequeño asunto, le haría un favor al campeón y no se divertiría de verdad con su familia. Habían sido amables y le habían dado de comer por primera vez en un milenio, así que podía devolverles el favor. Aunque probablemente no literalmente. Cualquier comida que les enviara sería una broma, se conocía bien. La verdad es que solo quería tantear a la competencia, tal vez gastarles una broma a algunos chicos perdidos y luego lucirse en el partido de pelota que jugaban en la escuela. ¿Quién iba a imaginar que, de entre todas las personas, acabaría enfrentándose a uno de los seguidores del campeón? ¿O que acabaría cenando en la misma mesa que el chico? Seguro que otros herejes no lo aprobarían. Eran enemigos jurados, asesinos de dioses que ganaban poder cazando y matando a los de su especie, mientras que los propios herejes los veían como molestos usurpadores que les robaban el derecho a existir después de que se hubieran tomado la molestia de reunir fe y manifestarse. Pan lo entendía. Simplemente no le importaba. Cómo juego con el rey demonio es asunto mío, y solo mío. Y tenía tantas ideas. Podría dejar un rastro de migas de pan, tal vez convencer a la gente de la escuela de que celebrarán un festival deportivo antes, o tal vez simplemente anunciarse al azar a la gente, desafiarlos a juegos y luego atrapar sus almas dentro de cartas de juego. Nah. Esa última parece un poco repetitiva. Tal vez podría intentar unirlas a todas en algunas de las estatuas que hizo el campeón. Haciendo una pausa, no estaba seguro de por qué se detuvo, pero entonces vio a un chico de pelo blanco acariciando a un perro e instantáneamente se dio cuenta de que acariciar a un cachorro era mucho más importante que literalmente cualquier otra cosa que pudiera estar haciendo en ese momento, así que giró sobre sí mismo y comenzó a saltar hacia allí. Oye, Pan se atragantó. Sus bromas se esfumaron, se le hizo un nudo en la garganta, casi gritó y se tapó la boca con ambas manos. Porque era la energía más podrida, más decadente a la que jamás había estado expuesto en todos sus recuerdos. ¿Acaso soy tan fácil de notar últimamente? El chico de pelo blanco, sosteniendo al perro en alto, lo miró con ojos fríos, muertos y grises. Pan intentó hablar, correr, pero no pudo moverse. Dobry Becher. Encantado de conocerte, pequeño hereje. Perseguir a mi presa es divertido, pero me dijeron que tengo que ponerme serio hoy. En sus manos, el cadáver del animal comenzó a temblar y sacudirse, mientras extrañas criaturas filiformes comenzaban a arrastrarse desde las costuras de las muñecas del chico, mientras que la cosa muerta cobraba vida y comenzaba a gruñir. Con los ojos muy abiertos al notar a los pesados perros jadeantes y manchados de sangre arrastrándolos fuera de una camioneta cercana, vio esos mismos hilos en heridas abiertas a lo largo de sus costados. Y aún peor, había un agente de HCC que había sido claramente despedazado por sus propios perros, y luego reanimado también, aunque esta vez con un horrible símbolo en la frente. Pan estaba absolutamente asqueado. Si esta miserable cosa se hubiera limitado a manipular cadáveres, tal vez habría sido lo suficientemente malo. Pero el hecho de que los perros, su agente y un rifle cercano estuvieran siendo cocidos juntos para formar una abominación, hacía que incluso para alguien como él fuera difícil de digerir. ¿Te gusta mi nuevo juguete?
Los cuerpos mundanos son tan simples y fáciles de manipular que no puedo evitar querer ser creativo. Absolutamente repugnante. Detrás de él, un par de alas tintineantes de luz aparecieron. Bajo sus pies, un profundo charco de oscuridad se hinchó, agitándose y extendiéndose sobre la calle tenuemente iluminada. Vamos, como compañero abominación contra la naturaleza, estaba seguro de que apreciarías mi arte, pero pareces tan aburrido y carente de sentido común como toda esta gente tan ridícula. Pan puso los ojos en blanco, como si fuera a encontrar alguna diversión en un juego de una sola persona. Si solo te diviertes solo con tus muñecos, entonces hazle un favor al mundo y quédate en tu habitación, brujito. Aparentemente, eso fue lo incorrecto que dijo. Disfrutaré rellenando tu cabeza y colocándola sobre mi chimenea. La sombra de Pan se expandió, y una gran figura de escamas, músculo y dientes surgió con una mordida rápida, los colmillos hundiéndose en la abominación mientras acortaba la distancia. Hubo un crujido repugnante y luego un desgarro de carne y sangre cuando se partió y la forma pesada de la bestia se puso lista frente a Pan. Tic-tac. Tic-tac. ¿En serio? ¿Podrías ser más obvio sobre quién eres? Pan sonrió con picardía, revoloteando sobre el cocodrilo con un brillo de polvo de hadas. Pensé en hacer las cosas fáciles y agradables. De esa manera, incluso ese viejo cerebro polvoriento tuyo puede seguir. TCH. Incluso yo creo que existe algo así como ser demasiado malcriado. Tal vez no deberías asesinar gente por tus proyectos de arte de mierda. Y tal vez deberías aprender a divertirte un poco. Exclamación de cierre. Ninguno de los dos se había quedado quieto mientras bromeaban. El nigromante había usado sus gusanos de hilo para animar los diversos restos que dejó la sombra de Pan. Pero más que eso, había empezado a invocar una horda de criaturas. Una verdadera marea de carne magullada, maltratada y abusada que empezó a salir del río en una ola casi literal de muertos vivientes empapados. Pero no iba a dejar que el bastardo hiciera lo que quisiera. Así que, desmaterializando su sombra por un instante, Pan sacó una flauta del bolsillo y empezó a tocar. La serenata hizo que la hierba empezara a crecer sobre los monstruos. Un pequeño inconveniente, claro, pero no era exactamente lo que estaba invocando. Espera. Los ojos del nigromante se abrieron de par en par. No eres una invocación de cuento. Vaya, este sí que es listo. Demasiado listo. Y Pan no iba a dejar que soltara su nombre a la ligera. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Cuando el cocodrilo regresó, no era simplemente del tamaño de un monstruo prehistórico, pero demasiado real. No, era una criatura de proporciones de pesadilla. Su boca era tan vasta que se cerró de golpe alrededor de una docena de muertos vivientes y comenzó a destrozarlos en un violento remolino mortal. Y justo entonces, saliendo completamente del agua, el antiguo Deinosuchus pareció desprenderse de su caparazón de sombra mientras tallaba su forma en la orilla. Tramposo. El mago oscuro se burló. Los labios de Pan solo se crisparon. Me gustan los juegos. ¿Quién habló de jugar limpio? Está bien, entonces. Ríndete. O liberaré esto. Metiendo la mano en su estómago, el inmortal burlón abrió su propio estómago y sacó un vial de entre sus órganos húmedos, viscosos y negros. Solo una pequeña plaga, o 4, y te prometo que la he modificado lo suficiente como para matar a todos en menos de un día. El dios hereje suspiró, mirando con evidente desagrado a la joven criatura que tenía delante. Los malos perdedores siempre arruinaban el juego cuando las cosas no salían como querían. Cena, ducha y luego a la cama. Ese era el plan de Issei. Ay, cómo me duele el cuerpo. No era tan grave como antes, cuando aún sentía las molestias de su pelea contra el abuelo de Ena. El factor de curación de un campeone, así como el tratamiento que recibió, significaban que no se sentía tan mal como cabría esperar de alguien que había sido golpeado por Susanoo. Y mentiría si dijera que esperaba con ansias la próxima reunión. Al menos no fue tan malo. La reunión podría haber ido mucho peor o mucho mejor. Matar al bastardo espadachín habría sido un error. Pero tal vez romperle unas cuantas costillas se consideraría una muestra de unión familiar. Descubrir lo de su supuesta madrina también fue una sorpresa. Y el duelo sorpresa seguramente causaría problemas, si no un dolor de cabeza para Smith en el futuro.
Pero, en definitiva, Issei consideraría el día un éxito, aunque muy ajetreado y algo doloroso. Desnudándose, y aún sintiéndose un poco avergonzado de que toda su ropa ahora fuera producida en masa en una fábrica ubicada a las afueras de Kou porque seguía aplicándose el tratamiento Ikitousen, se tomó un momento para mirarse en el espejo y tocar la línea arrugada de carne que se extendía a través de su pecho. La mayor sorpresa es que Jinhua logró hacer un amigo. Estaba orgulloso de su hermano pequeño. Issei sabía que podía ser un poco exagerado, y que no podía mantener la boca cerrada con las chicas ni para salvar su vida, pero Jinhua tenía buen corazón. Y también amaba a su mamá y a su papá. Así que, ya sabes, si alguien realmente intenta lastimarlo, tendré que darle la vuelta a su piel, frotarlo por completo con sal, y, bueno, estoy seguro de que puedo pedirle a Drake algo apropiadamente horrible. Si realmente quieres castigar a alguien, simplemente cómete a su familia o amante, antes de ignorarlos y despreciarlos por completo. Es bastante gracioso. Jesús, tío, eso es oscuro. Nah. Nunca lo conocí. Pero sí que me apuñalaron muchos de sus soldados. Algunos me dolieron bastante. Además, su padre era simplemente miserable para luchar. Un aguafiestas absoluto. Espera. Levantando el brazo y manifestando el Boosted Gear, porque eso significaba que oficialmente no estaba hablando consigo mismo, Issei no pudo contener su sorpresa. ¿De verdad luchaste contra el dios? ¿El mismísimo Gran Kami-sama? Sí. Puede que fuera un poco buitre, pero era bastante capaz de matar. Si el mocoso dejara de bailar por todas partes, claro. Bailaba cuando luchaba. Era algo raro en lo que pensar, pero se imaginó a una especie de hombre bailarín de ballet dorado con un extraño leotardo blanco. A través del tiempo, el espacio, dentro y fuera de la realidad. Nunca lo vi golpear a nadie. Y no creo que nadie lo haya golpeado. Bueno, hasta que murió. Todavía me molesta un poco no haber estado allí para eso. Pero probablemente se recuperará pronto, así que tienes que prometerme que irás a pelear con él cuando regrese, ¿de acuerdo? ¿De verdad te gusta verme recibir una paliza, Piensa en ello como animar al equipo local. Incluso si pierden, no puedes evitar querer verlos jugar contra el pez gordo, ¿verdad? ¿Ves deportes? ¿Desde cuándo? ¿Qué? Puedo tener pasatiempos, y tu padre deja la televisión encendida todo el tiempo, así que disfruto escuchándola a escondidas. Eso no era algo que pensara aprender hoy. ¿Algún otro pasatiempo del que quieras hablarme? Eso depende. ¿Qué opinas de las carreras de caballos? Issei suspiró. Olvida que pregunté. Ese era un tema en el que no iba a profundizar. En fin, ¿por qué estás compartiendo tanta información de repente? Porque lo hiciste bien, Issei. Sigue esforzándote así y podrás enfrentarte a un dios nuevo cada semana. Estoy muy orgulloso de lo rápido que estás progresando. Tenía sentimientos muy contradictorios sobre esa respuesta, así que Issei simplemente dejó que el desafío se desvaneciera y se metió en la ducha. Había preguntas que haría más tarde. La muerte de Dios, todo el asunto de viajar a través del tiempo y las dimensiones, y si eso era lo que Aiza podía hacer, y definitivamente sobre la mejoría de Dios. Pero el dragón estaba dormido de nuevo y él estaba cansado. Así que, con la toalla alrededor de la cintura, el pelo aún mojado por haberse lavado y un bostezo que le estiró la mandíbula hasta que crujió, estaba tan vulnerable como podía estar. Ara, si hubiera sabido que me saludarías así, bueno, me habría preparado un poco más. Issei se dio cuenta de que, por lo general, los papeles se invertirían. Aún así, solo había un tipo de reacción aceptable en estas circunstancias. Kia. Levantó los brazos, y también la toalla. ¡Oh, cielos! Eres grande. No estoy tan seguro de esto. Esta vez su chillido fue tan agudo que los perros cercanos comenzaron a ladrar y su ventana se agrietó mientras Issei intentaba desesperadamente cubrirse. Bueno, al menos sé que Aika estaba mintiendo sobre ayudarte a graduarte. Serías un poco más atrevido que esto si lo hubiera hecho. Te colaste en mi habitación mientras me duchaba. ¿Y cómo es que Jinhua no está aquí ahora mismo? El diablo en su cama solo sonrió. Lo soborné. ¿Con qué? Con entradas para llevar a su lindo amiguito al cine.
Creo que está disfrutando de ser una persona normal y quiere intentarlo lo mejor que pueda. Issei se sintió un poco agradecido por eso. Sin embargo, fue entonces cuando Akeno, que había estado recostada en su cama, cambió de posición, haciendo que todo tipo de cosas maravillosas se movieran. Espera, ¿no estabas? Él simplemente le arrojó un montón de ropa antes de que ella pudiera terminar de hablar. Su corazón ya latía con fuerza y estaba aterrorizado de que alguien escuchara lo que estaba pasando. Incluso con el aislamiento acústico en sus paredes, no había manera de que quisiera que sus viejos y asquerosos padres supieran que tenía a una mujer hermosa en su cama, con sus esperanzas y sueños expuestos ante él en un festín. Déjame vestirme y podemos hablar. La sonrisa de Akeno era francamente lasciva. Adelante, no me importa mirar. La respuesta muy madura de Issei fue arrojarle su toalla a la cara. Y antes de que ella terminara de quitársela, conjuró un simple par de pantalones cortos y una camisa. Oh, no tienes gracia. ¿Desde cuándo puedes hacer ropa con magia así como así? El campeón se encogió de hombros. Siguen destruyéndose, incluso cuando pido que las refuercen, así que tuve que aprender a hacer unas reemplazables. De esa manera no tendré que correr desnudo como en ese juego. Akeno asintió sabiamente. Sí, fue tan trágico que las cámaras del señor Belcebú tuvieran filtros automáticos. Solo puedo imaginar cuántos seguidores podrías haber conseguido en el inframundo si él no hubiera preservado tu modestia. Le enviaría flores al diablo por eso. Lo último que quería era que su trasero fuera transmitido por todo el infierno. Entonces, ¿estás aquí porque querías echar un vistazo o...? La reina Gremori hizo un puchero. Te estás tomando todo esto sorprendentemente bien. ¿No se supone que eres una bestia lujuriosa obsesionada con escenarios como estos? No cuando soy yo el que está solo con una toalla. Era demasiado para su corazón de virgen. Entonces me aseguraré de traer uno mío la próxima vez, para que estemos a mano. Bueno, no voy a decir que no a eso. Pero tendrás que perdonarme si siento que me estoy perdiendo algo. De hecho, te estaba buscando en la cena. Si hubiéramos terminado aquí después de una noche de diversión, no me habría importado en absoluto. ¿Qué pasa? Akeno suspiró. ¿En serio? Se incorporó. Incluso con todo esto a la vista, él asintió ya que no lo fulminó con la mirada. Sabes muy bien cómo hacer que una chica se sienta guapa, ¿sabes? Mira, no digo que tengas que irte o vestirte, pero si hay algún problema en el que pueda ayudarte, centrémonos primero en eso. ¿Y por qué estás tan seguro de que hay un problema? En realidad estabas chocando bastante con Aika. Gasper parecía algo preocupado y preguntó por ti cuando le envié un mensaje directo durante su programa, y ya tengo una chica que no me mira a los ojos por un beso. Contando con los dedos, Issei hizo todo lo posible por exponer su problema con la situación actual. No te estás lanzando a mí, pero dudo que te quejaras si decidiera ir hasta el final, y creo que es porque quieres algo. ¿Es solo una distracción? Definitivamente puedo hacer eso. Pero solo si estás absolutamente seguro de que quieres este tipo de distracción. Akeno dejó escapar un profundo suspiro, extendió la mano para tomar la suya y tirarlo hacia la cama. Maldita sea, Issei, acabas de convencernos de que no nos acostemos. ¿De verdad tenías que preocuparte esta noche? ¿No puedes simplemente querer follar como el bastardo cachondo que se supone que eres? Issei se sentó junto a Akeno, apartó la vista de todo, y la miró fijamente. Akeno, quiero llegar a tu verdadero final. No a la escena de la ruta de fallos de CG de baja calidad, sino a la escena de cinemática completa donde los personajes realmente viven felices para siempre. Esta vez gritó en su almohada. Ga. ¿Cómo puedes decir algo tan tonto y decirlo en serio? Él le sonrió cuando ella finalmente terminó de expresar su absoluta frustración. Porque, Akeno, eres mi amiga y me importas. Así de simple. Así de simple. Ella lo atrajo hacia las mantas, acurrucándose en su pecho mientras él la abrazaba, y la pareja simplemente se abrazó por un momento o dos. Si ese es el caso, entonces haz un pacto conmigo. Él no esperaba eso. Aunque le prometí a Sona que sería mi contrato. Quizás deberías hablar con ella primero sobre eso.
La belleza de cabello oscuro rió entre dientes, no era capaz de mirarlo directamente a los ojos. No es un contrato, Issei. Un simple pacto, de esos que hacemos con los humanos todos los días. No tiene que ser largo. Solo una vez, un intercambio entre nosotros. Tú me ayudas y yo te ayudo. Eso. No sonaba tan mal. Pero Issei no pudo evitar sospechar. No podías simplemente pedirme ayuda. No es que fuera a decir que no. A menos que fuera algo a lo que se opusiera, claro. Bueno, es que no sé cómo decirlo. La verdad, estaba pensando en intentarlo después de que termináramos. Una charla íntima que se convirtiera en una promesa. Pero supongo que de todas formas no habría funcionado, ¿verdad? Tenía una sonrisa muy triste, pequeña y tímida en los labios. No si vas a pedirme algo que no quiero hacer, no. Porque esta parece la peor manera de conseguir que te ayude. Tal vez. No estoy seguro. Pero es algo que realmente quiero. Y es algo en lo que he tenido media vida para pensar. Y probablemente sea mejor mostrártelo. Muéstrame qué. Issei sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La familiar sensación de lucha o huida floreció en su pecho, igualada solo por la confusión de la situación. Era una sensación que había llegado a asociar con enemigos, personas poderosas o sus enemigos naturales. Y sin embargo, la que estaba frente a él no era nada de eso. Era solo su compañera de clase, su amiga, tuvo que recordárselo a sí mismo. Y entonces sucedió. De su espalda se desplegaron un par de alas. Una era el ala torcida y mal formada de murciélago de todos los demonios. Como una línea irregular de carne y oscuridad que permanecía sólida en un momento, y era tinta tenue al siguiente, antes de extenderse por completo hacia afuera. La otra era el ala de cuervo de plumas oscuras de los caídos. Excepto que, entonces no lo era. Se sublimó en luz y luego en relámpagos. Su habitación se llenó con el parpadeo de la energía elemental. Gruesos rayos de poder dorado negro crepitaban y estallaban en el aire mientras la piel de la espalda de Akeno se volvía negra, se ampollaba y comenzaba a desprenderse, incluso mientras la magia que emanaba de ella danzaba por el techo, las paredes y el suelo de su habitación sin la más mínima señal de su paso. En ese preciso instante, supo cuál era la fuente. Poder divino con un aspecto. El mismo que el sellado dentro de su propia alma. Una autoridad. Pero ¿cómo es que ella? Sin embargo, cuando levantó la mano, recorriendo la suavidad de su espalda, siguiendo su hombro hasta que finalmente tocó la parte en su caparazón mortal, todo su cuerpo fue atravesado por un rayo. ¡Gu! Mordiéndose la lengua, con las extremidades contraídas, los dedos bloqueados en su lugar, le costó todo lo que tenía para alejarse antes de que Akeno, quien había mantenido los ojos cerrados, en realidad se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. ¡Idiota! Issei fue demasiado lento y ella apartó su mano de un manotazo, gimiendo de dolor mientras sellaba la fuerza su autoridad dentro de sí misma. El rayo que salía de su hombro chisporroteaba y humeaba, pues la energía sagrada resultó ser demasiado para que cualquier recipiente inferior la contuviera. ¿Por qué tocarías mi ala? Ha matado gente antes. La sangre goteaba por el rabillo de sus orejas y ojos, pero él ignoró eso y el palpitar de su cicatriz. Porque eres hermosa. Inclinándose hacia atrás, sonrojada, con los ojos muy abiertos, Akeno estaba verdaderamente, sinceramente sorprendida. Antes de fruncir el ceño con enojo, sé cómo puedes decir eso. Esa ala mía ha matado a docenas de personas. Y aunque me alegro de que hayan muerto, no lo quise. Ni siquiera puedo controlarlo. Se dio la vuelta, dejándole ver la fea y dolorosa quemadura y el desastre de carne retorcida y derretida que había dejado. Mi propio cuerpo me odia y yo lo odio. Este poder se descontroló y me impidió incluso enterrar a mi madre. Quítamelo, por favor. Yo haré lo que sea, Issei, solo quítamelo, por favor, te lo ruego. Sin decir palabra, Issei atrajo a Akeno hacia sus brazos mientras ella comenzaba a sollozar, aferrándose a él mientras su cuerpo se sacudía con sollozos entrecortados y sus lágrimas y mocos comenzaban a manchar su camisa. Él simplemente la sostuvo, acariciándole el cabello y teniendo cuidado de no tocar su herida. ¿Qué más podía hacer? Capítulo 105. Texto del capítulo. Un poquito a la derecha, por favor. Así. Ah, no, casi. ¿Puedes ir más profundo?
Yo, no estoy segura. No quiero lastimarte. Está bien, confío en ti. Si estás segura. Por favor, apóyate en el mostrador, podría doler un poco más. Oh, ¿sabes cómo hacer que una chica se divierta? Akeno, por favor. Ella no entiende las insinuaciones. Issei suspiró, frotándose el puente de la nariz con cansancio, de pie torpemente a un lado mientras observaba a la reina de cabello oscuro recostarse contra el mostrador de su baño, dedicándole una sonrisa divertida a través del espejo mientras una monja rubia muy despistada trabajaba en curar la fea cicatriz de quemadura en su espalda. No tengo idea de a qué se refiere, Su Majestad. ¿Insinuaciones? Issei sintió lástima por Asia, la verdad es que sí. También estaba bastante desconcertado sobre qué hacer después de que el diablo depositara un secreto muy pesado a sus pies. Lo único que se le ocurrió fue despertar a Asia y pedirle a la monja que ayudara a curar a Akeno. Nunca antes había visto quemaduras eléctricas. Y estaba seguro de que no era tan grave, pero no podía evitar preocuparse. También le dio tiempo para pensar. La petición de Akeno era realmente importante, sobre todo porque Issei no estaba seguro de poder hacerlo. Las autoridades le resultaban extrañas. Y no porque no recordara una época en la que no las tuviera, no se había golpeado la cabeza tan fuerte. Pero casi no las tengo. Todo, desde ser solo un humano, aunque eso no fue hace más de 6 o 7 meses, 8 como máximo, era menos. Veía menos, olía menos, sentía menos, recordaba menos, notaba menos, se concentraba en menos, podía percibir menos. Para bien o para mal, podía recordar prácticamente todo lo que le había sucedido casi como sucedió. Y había hechizos para darle una memoria verdaderamente perfecta que no eran tan difíciles de aprender para los magos normales. Así que podía mejorar incluso en eso. Además, ahora podía oler a la gente. Su aliento, su olor corporal, si estaban sanos o enfermos. Aparentemente, todos los campeones podían olerlo o bien se entrenaban para usar una nueva arma de caza o dejaban de importarles. Eso dice Amaterasu Sensei. Aunque también dijo que podía hacer lo mismo sin magia, solo que no tan bien como yo, así que no es realmente tan sobrehumano. La cuestión era que, desde que renació, era como si siempre hubieran estado ahí. Siempre brillando intensamente dentro de él, como estrellas salpicando el cielo nocturno, podía sentir su luz dentro de su pecho, podía recurrir a ella para luchar o incluso para hacer bromas y juegos al azar. Imaginarse sin ellos, sin Dusa-chan y los demás, le producía una incomodidad terrible. Aunque hubiera poderes que no le agradaban del todo, una parte de él rechazaba por completo la idea de simplemente eliminarlos del todo. Se sentía mal. Daji, el espíritu zorro de las malas acciones, ahora es parte de mí. Es realmente diferente de mi mano izquierda. Issei podría haber sido rencoroso. Podría haber elegido olvidarlo y no permitir que nadie volviera a ver jamás esa parte de la malvada destructora de países. Un último castigo para la belleza ruinosa que atormentó a incontables personas durante miles de años. El olvido. Pero si empiezo a elegir qué recordar, se convertirá en un hábito. Las estatuas en su habitación no estaban allí solo como recuerdos o trofeos. No eran él alardeando ante el mundo de lo fuerte que era, o de los grandes enemigos a los que se había enfrentado. No se las mostraba a nadie. No le hablaba a nadie de ellas. Porque, en cierto modo, estaban allí para recordárselo. Así como no podía ignorar los poderes que llevaba dentro, tampoco podía ignorar de dónde provenían. Pero si hubiera una manera de obtener autoridad sin matar a nadie, ¿qué significaría eso? Reflexionaría sobre ello más tarde, aunque no se le diera muy bien. Y tal vez hablaría con cierta diosa. Aunque ella fuera sintoísta y él budista, seguro que tendría algún consejo para él. También se le ocurrió algo, porque tenía personas a su cargo que no eran budistas. Y solo se le ocurría una persona a la que podía acudir en busca de consejo. Tal vez Lady Yasaka estaría de acuerdo con una reunión. Después de cómo terminó la última vez, de verdad no quiero que piense que estaba intentando ser un pervertido. No porque no lo fuera, Issei simplemente no era un pervertido en ese sentido particular de engañar a la gente para que le cayera bien. Issei, sabes, si quieres mirar mi trasero, solo tienes que pedirlo. No me importa desnudarme de nuevo.
De hecho, es bastante halagador viniendo de ti. Asia, que había estado terminando su trabajo, se puso muy roja, Akeno sonrió abiertamente, e Issei se dio cuenta de que, de hecho, había estado mirando fijamente su trasero, ahora afortunadamente vestido. Principalmente porque pensó que la monja podría explotar. La próxima vez. Te haré una escultura, igual que Buchou y Kaichou. Tenía una figura que haría llorar a los dioses. Issei no estaba seguro de si era selección natural o algún tipo de bendición involucrada. Tal vez esa autoridad suya aumente a los pechos. La única forma en que podría ser algo así era si le daba a alguien belleza ruinosa, y esa venía con impulsos asesinos y todo el bagaje de Daji. Ambos presidentes. Vaya, no se muevan rápido. Le tocó a él sonrojarse levemente y apartar la mirada. Da igual. ¿Estás bien? Si lo estás, puedes usar mi cama esta noche. Yo dormiré en el sofá. En realidad me voy a casa, si no te importa. Ajustándose la blusa ahora que su herida había sido tratada, le besó la mejilla. ¿Prometes que lo pensarás? Sé que es algo importante, pero eres la única persona a la que podría preguntarle sobre esto. Issei asintió. Lo consideraría, al menos. No puedo prometer nada, pero preguntaré. Ahora, ¿a quién preguntar sobre algo así y cómo hacerlo? Issei no estaba seguro. Gracias. Y en cuanto a ti, pequeña monja, gracias también. Y rápidamente besó la mejilla de Asia también, deteniéndose lo suficiente como para asegurarse de que la pobre chica se quedara tartamudeando, tropezando y casi derritiéndose en el sitio mientras el diablo guiñaba un ojo y se teletransportaba. Porque, por supuesto, tenía que quitarse de encima la última parte de la broma. Es tan mala como Aika, lo juro, el pobre Asia se quedó tartamudeando, con los ojos rebotando desde donde Akeno acababa de estar, y luego de vuelta a sí mismo. Antes de que su boca se transformara en una fina línea y se dirigiera hacia el campeón y con una mirada seria en los ojos. Oh. Esto iba a ser una charla tipo Yuri. Issei. Hay algo de lo que quería hablar. No es realmente importante, pero esperaba que pudiéramos tener una conversación seria sobre lo que pasó antes en el templo. Oh, sí, esto presagiaba problemas. ¿Te refieres al beso? Lamento que te haya hecho sentir tan incómodo. De hecho, iba a hablar contigo sobre eso más tarde porque no quería aprovecharme de tu amabilidad solo para darte unos cuantos besos. De hecho, había planeado empezar a trabajar en el Dr. Venom y aplicarlo para mejorar la curación. No solo viales de sangre para que él los ingiriera, que a menudo terminaban perdidos en medio de una pelea o se agotaban antes de que pudiera reponerlos. Necesitaba encontrar una forma mejor y más fácil de manejar las consecuencias de su pelea. La monja rubia, sin embargo, parpadeó confundida. ¿Qué? No. Es mi pecado del que hablo. ¿Su qué ahora? Te agredí. Te metí la lengua a la fuerza en la boca mientras dormías. Compartimos un vínculo de energía mágica sin tu consentimiento. Cometí un crimen y mancillé tu forma inocente. En verdad, fue algo horrible, algo que nunca se puede deshacer. Issei estaba realmente, genuinamente atónito. Incluso más que un combate a muerte súbita con un dios de la leyenda, esta declaración repentina era algo que podría decirse que era absoluta, total y verdaderamente inimaginable. Y le tomó un minuto entero de estar allí parado y mirando a una Asia avergonzada, para finalmente reiniciarse lo suficiente como para responder. No. Tú ayudaste yo. Me curaste, incluso. Fue algo bueno, no malo. Un acto de amor. Así que no hay manera de que Dios esté disgustado. Los ojos de la monja rubia comenzaron a brillar con un atisbo de lágrimas. Pero sentí algo pecaminoso cuando te toqué. Y quería besarte, no solo curarte. No estuvo bien. Te he profanado en verdad y debo enmendar semejante acto de libertinaje. Issei quería llorar. Esta no era la clase de conversación que pensaba tener esta noche. No. Fue una película de Disney. La señaló con el dedo, gesticulando salvajemente mientras intentaba desesperadamente evitar que la linda chica llorara. Me besaste como si fuera la bella durmiente. Así que eso te convierte en el príncipe azul y griega.
Bueno, soy un poco como un dragón, así que esto no funciona a la perfección, pero hiciste lo correcto al intentar ayudarme. Así que definitivamente fue algo bueno. De alguna manera, esto no fue suficiente para convencerla. ¿Qué es Disney? ¿Por qué un príncipe encantador estaría besando a bellas damas dormidas? ¿Y tú eres un dragón? Creí que eras un campeone. Issei consideró varias posibles respuestas. Sin embargo, lo importante era que era viernes, no tenía nada que hacer durante 2 días y tenía dinero prácticamente infinito. Dame unos 10 minutos, ¿de acuerdo? Tengo que ir a buscar algunas películas. ¿Quieres algo de comer? Espera, no importa, yo también voy a comprar algo de comer y un refresco grande. Hacerla ver todas las películas de Disney jamás hechas seguramente sería más fácil que usar palabras. Y no había forma posible de que esta decisión pudiera fracasar. Estaba bastante orgulloso de su ingeniosa e impecable idea. En realidad, ¿por dónde empezar? Sin duda, quería evitar ver Hércules si terminaba invocando a un dios hereje, y a estas alturas no le sorprendería que uno de ellos apareciera en su casa sin que él se diera cuenta. Sí, claro. Issei resopló ante su propia paranoia. Como si eso fuera a suceder alguna vez. Un día. Solo pedía un día para descansar. Las visitas de su padre solían provocarle migrañas a Sumiko durante su infancia. Puede que el hombre se hubiera suavizado desde los tiempos de la mitología, pero eso no significaba que fuera más fácil convivir con él. Al menos no cuando eras una niña que luchaba contra impulsos asesinos y la capacidad de lanzar a niños que te doblaban en tamaño como si fueran bolsas de basura. Y cada vez que aparecía el dios de la tormenta, tenía que lidiar con algún lío. Primero fue el hereje Orochi en la secundaria. Intentó comérsela porque, de alguna manera, olía como su enemigo mortal. Un error comprensible, pero que ella no apreciaba. Luego Boban intentó sacrificar al emperador para invocar a un dios. Ese no fue tan malo, si no hubiera estado de visita en la capital en ese momento y se hubiera topado con él. Ese lío la había dejado en una cama de hospital durante una semana, y ni siquiera había luchado contra el viejo lobo. Y aquella vez que casi me secuestran los demonios. Porque, al parecer, alguien filtró el hecho de que era una semidiosa o un demonio pomposo, que pensó que añadirla a su séquito sería un buen logro, antes de que padre los castigara con gran venganza y justa ira. Al menos después tuvieron helado. Realmente no puedes evitar armar un lío cuando vienes, viejo. Y lo peor era que Sumiko ni siquiera estaba segura de que fuera culpa suya esta vez. No es que eso le impidiera culparlo de todos modos. Era una cuestión de principios. ¿Qué tienes para mí, Amakasu? Su colega estaba de pie a un lado de la calle con un pañuelo en la nariz, más afectado que nunca lo había visto. Aún así, sus ojos no mostraban más que un poco de lástima. Un pequeño destello de emoción rápidamente apagado por el profesionalismo. Bueno, definitivamente es algún tipo de nigromante. El lugar apesta a muerto, y creo que hay media docena de cadáveres tirados por ahí en pedazos. Alguien también perdió a su gato doméstico. No se molestó en limpiar su nigromante, simplemente dejó la herramienta a un lado y la abandonó para siempre. El hedor a cadáver probablemente nunca la abandonaría. Mejor no tener algo tan contaminado en la cadera. Yo diría que es de clase 2, si nos guiamos por la escala de clasificación de nuestro amigo estadounidense. Mató a uno de nuestros agentes, pudriendo los nervios que conectaban sus órganos con el resto de su cuerpo, usó los restos de Masaido como base para unir estructuras de soporte y, literalmente, le dio ojos de gato. La agente Smith suspiró, frotándose el costado de la cabeza. ¿Todavía no hay señales de sus perros? Amakasu negó con la cabeza. Ni sangre, ni tejido, ni siquiera pelo. Si este lugar no estuviera tan podrido, casi diría que nunca estuvieron aquí. Pero si ese era el caso, y su camarada no había sido asesinado y su cuerpo estaba allí, entonces las cosas serían aún peores. Este tipo de magia de la muerte era incorrecta. Dejando de lado la moralidad, era una magia perversa y corruptora, que violaba inherentemente el ciclo de la vida y la muerte. Usarla podía, literalmente, pudrir el alma y, eventualmente, el mundo que rodeaba al nigromante. Si tan solo la inmortalidad no fuera una promesa tan tentadora para tantos. ¿Y Issei? Nada por su parte.
No ha salido de casa en toda la noche, y los vigilantes no reportan a nadie sospechoso dentro ni fuera de la casa. Los dos terminaron su evaluación de la antigua casa segura, permaneciendo juntos todo el tiempo, con pistolas y cuchillos sagrados desenfundados. No se correrían riesgos. Sin embargo, para cuando registraron la que una vez fue la casi impenetrable casa de Masahiro de muchos colmillos, y finalmente se permitieron aplicarse pasta de menta en el labio superior, solo habían profundizado sus preocupaciones y confirmado que esa había sido la casa de su colega. Y, como era de esperar de uno de los mejores del HCC, el lugar había sido una auténtica fortaleza. Defensas mágicas en forma de sellos, fragmentos de hierro meteórico y sal incrustada en las paredes, una habitación del pánico preparada para una pequeña bomba, junto con cámaras, sensores en las ventanas y un estante entero de cerraduras fundidas en la única puerta de entrada y salida. Su túnel de escape estaba bloqueado por minas terrestres y, cuando finalmente irrumpieron en su taller, encontraron varias docenas de armas que iban desde katanas bañadas en aceites sagrados hasta pistolas, C4, media docena de variedades de granadas, un OKS-23 y un chaleco suicida de verdad. Lo cual, francamente, tenía sentido. El hombre había sido asignado a la CIA por las Fuerzas de Autodefensa de Japón antes de ser reclutado por los boinas verdes estadounidenses. Si existían cosas horribles, probablemente las había visto, disparado y seguido adelante. Lo que hacía que la situación actual fuera aún más desconcertante. La calle estaba cerca de la casa del campione. Lo suficientemente cerca como para que pudiera venir corriendo si lo llamaban. Había algunas casas, una tienda de conveniencia y un parque cerca. Solo que el lugar estaba cubierto de arriba a abajo de maldiciones, podredumbre y suficiente poder mágico como para que sus forenses tuvieran que usar trajes de protección benditos para trabajar. ¿Ha habido alguna víctima? El oficinista se encogió de hombros. Ninguna de aquí. Aparentemente, la mayoría de los cuerpos eran de extranjeros. Y hay una buena mezcla de ellos también. Gánsteres coreanos, un par de sicarios rusos, 3 magos australianos distintos. Oh, bueno, espero que sean 3 porque hay demasiadas piezas. ¿Alguna conexión entre ellos? Aquí es donde se pone interesante. Todos estaban en la lista de personas prohibidas del HCC. Gente que no queríamos cerca de Issei. Radicales, delincuentes, lo que sea. Estaban en el sistema y no se suponía que estuvieran aquí. Uno de ellos, un aborigen de Australia, aparentemente estaba intentando, y cito, comerse el tiempo del sueño. Algo sobre encarnar el pasado, el presente y el futuro en un solo ser. Lo que hacía que su presencia aquí fuera aún más confusa. ¿Por qué estaban aquí? Y lo más importante, ¿por qué estaban muertos? Voy a necesitar un café. Su noche apenas había comenzado y Smith ya sentía la necesidad de quemarse el estómago con una taza, incluso cuando aparecieron los técnicos médicos, el personal de seguridad y otros 4 agentes de campo. Viejo, mocosa. Capitán. Ambos saludaron con firmeza al hombre vestido idénticamente a ellos. Traje negro, camisa blanca, cinturón, corbata y zapatos negros, absolutamente estándar. La única excepción era el gran cigarro sin encender que estaba masticando mientras se acercaba. Sus pequeños ojos negros, casi hirviendo de odio, observaron fijamente el cadáver de uno de sus subordinados mientras lo fotografiaban y lo colocaban con cuidado en una caja de transporte segura. Ya tenemos investigadores adicionales junto al río. Necesito que ustedes dos vayan a echar un vistazo. Podría haber pasado por un cocodrilo gigante destrozando el centro. No hay ninguna posibilidad de que esto no esté relacionado. ¿Alguna señal de quién estuvo involucrado? No. Y, peor aún, tenemos un visitante del extranjero allí abajo, en el lugar de la batalla. Los ojos de Amakasu se abrieron de par en par. Capitán, todavía puedo cometer seppuku, ¿verdad? Negado, inútil bastardo. Ve a ocuparte del estadounidense. Es una orden. Mordió la punta de su cigarro, teniendo que sacarse el muñón de la boca. Además, tengo llamadas que hacer. Ambos asintieron.
La acción directa no solía tener mucha libertad de acción en el campo, después de todo, la dieta los vigilaba muy de cerca, pero considerando las circunstancias tal vez los políticos no necesitaban saber mucho hasta que todo estuviera dicho y hecho. Sumiko ya se imaginaba preparando un informe sobre la necesidad de una acción rápida y decisiva para evitar despertar a los campeones. Lo que la llevó al segundo punto. Realmente necesito café. Se desviaron un poco hacia una tienda abierta las 24 horas para comprar unas latas. Una cosa horrible. Como beber alquitrán azucarado y orina. Pero la demora fue suficiente para que sintieran un verdadero pavor. De alguna manera, la figura alta vestida con tonos grises y azules, con su pesado casco de metal oscuro, lograba proyectar una imagen aún más ominosa de lo que habían imaginado. Con los reflectores de los investigadores iluminando toda la ribera del río, las lentes verdes brillaban bajo el intenso resplandor eléctrico, mientras un abrigo de cuello alto ondeaba al viento. Veo que han llegado los contactos de mi hermano menor. Por casualidad está contigo. Después de todo, este es su territorio. El mensaje fue entregado en un japonés perfecto. La barrera del idioma nunca había sido una gran preocupación para seres que podían realizar sus propios hechizos de traducción con el subconsciente. E inmediatamente intentó encontrar la manera de desviar una pregunta tan directa. John Pluto Smith, esto no pinta bien. El rey demonio de los ángeles permanecía de pie junto a la escena del crimen, tarareando pensativo mientras rebuscaba en un gran maletín a su lado, un objeto metálico y aparatoso que contenía lo que parecía ser un juego de herramientas de detective. Muy antiguo, muy básico, pero se podía sentir la magia que emanaba del maletín. No se le esperaba, por decirlo menos. La última noticia que tenían era que el hombre estaba en Hawái, no en la misma ciudad que su compañero, la ojiva nuclear impulsada por la divinidad. Por suerte, su compañero era mucho más hábil para las tonterías que ella en ese momento. O al menos estaba menos distraído. Jajaja, lo siento, pero no puedo. Issei tiene clases de refuerzo mañana por la mañana. Amakasu rió y se frotó la nuca. No querrás animar a un estudiante a quedarse despierto hasta muy tarde en una noche de escuela, ¿verdad? Para eso estamos los adultos, después de todo. Por suerte, pareció funcionar. Oh. Ya veo. Todos los presentes dejaron de hacer lo que estaban haciendo para mirar con una mezcla de incredulidad y horror. Eso tiene todo el sentido. Después de todo, todavía es un hombre joven. Es maravilloso que tenga aliados tan confiables como ustedes. Quizás podamos vernos mañana, entonces. Ganaron algo de tiempo para sí mismos y para Issei, pero parecía que la reunión era ahora inevitable. Por supuesto, por supuesto. Y jamás se nos ocurriría interferir en tu búsqueda de justicia, oh gran héroe. Y Amakasu parecía estar aprovechando todas esas horas que habían dedicado a estudiar anime y tokusatsu para comprender mejor a Issei. Pero tiene que verse tan satisfecho consigo mismo. Smith se aplastó una lata vacía contra la cabeza, suspirando mientras se acercaba al extranjero asesino de dioses y a su compañero de fechorías, quien aparentemente decidió tratar a este apocalipsis andante y parlante como si fuera un compañero de trabajo más. Entonces, la investigación, ¿tienes alguna idea? Varias. Su voz se tornó bastante grave. Creo que sé quién era. Pero primero, tendremos que confirmar mis temores. Tal vez podrías llevarme al cementerio más cercano, si no te importa. Smith ni siquiera suspiró esta vez. Simplemente abrió su siguiente lata de café y asintió. Iba a ser una noche larga. Llegas tarde. El joven hizo un puchero mirando la bola de cristal frente a él. Tuve que volver a unirme las piernas, ¿sabes? No es una forma muy agradable de tratar a un paciente en recuperación. La chica al otro lado de la llamada no estaba divertida. Te dijeron que evitaras el contacto con el campeone a toda costa. Ya te has delatado. Me subestimas, jefa. No he acumulado la fuerza suficiente aquí como para intentar nada contra ese pequeño pervertido. En serio, si hubiera podido, me habría gustado terminar mi tarea aquí y luego irme antes de que se enterara, pero resulta que no podemos tener lo que queremos. Sin ir más lejos, un cocodrilo me arrancó las piernas de un mordisco. Y no le recomendó la experiencia a nadie. Hablando de eso, ¿cuáles fueron tus conclusiones?
Maldita sea, ni una pizca de compasión. Pero no debería haberlo esperado. Si le hubiera pasado a cualquier otra persona, simplemente se habría reído de ella. Bueno, estábamos en lo cierto. Hay un hereje en Kuo. Uno engañosamente hábil, por cierto. No sé cómo logró mantenerse oculto y evitar activar los instintos de los campeones, pero puedo decir que surgió aquí hace poco. Lo cual era muy intrigante. Los campeones eran los enemigos naturales de los dioses herejes, y aunque se sentían atraídos entre sí por su mera existencia, pocos eran los que intentaban activamente crear o invocar dioses. El marqués era el único con ese dudoso honor. ¿Tu opinión como nigromante, entonces? Puedo oír las mayúsculas. No pudo evitar pavonearse un poco, incluso mientras los gusanos aún reconstruían su caparazón. Bueno, si me pides mi opinión profesional, HMM. Es un poco molesto. El muerto viviente se rascó la mejilla. El mocoso lanza tanta magia que todo el lugar apesta a jodido Dios. Peor aún, su mármol es, un aislante, tal vez. Tendré que montar un taller si quieres más. Pero si tuviera que decirlo sin rodeos, diría que este hereje, sea quien sea, probablemente solo existe gracias al campeone. Así que tal vez podamos usar esos datos. Su compañero de trabajo simplemente asintió. Serás bien recompensado por cualquier información que recuperes. Sonrió con suficiencia. Vírgenes, oro y gemas, por favor. Y calientes también. Sé que son difíciles de conseguir en estos días, pero un hombre tiene que tener estándares, ¿sabes? Como noble, te encuentro una lasciva abominable. Bien. Nunca fingió ser otra cosa que malvado. ¿De qué otra manera se suponía que uno iba a despreciar lo divino si no era abrazando la depravación en la vida? Yo también te amo. Y prometo informar sobre mis hallazgos. Si uno de los descendientes de Pandora finalmente descifrara el secreto para invocar herejes, o tuviera alguna pista sobre cómo hacerlo, podría adelantar nuestros objetivos años. También compensaría la manipulación del chico con el experimento original. Y estoy seguro de que serás inmediato con respecto a la información y no la usarás en nuestra contra a cambio de algo. Me conoces también. Pero esta vez lo haré barato solo porque ese pequeño hereje decidió jugar conmigo. Hubo un destello de diversión al otro lado de la llamada, así como una leve incredulidad. Dime entonces, ¿cuál será el precio? El nigromante sonrió con suficiencia. La monja del chico. Ginebra realmente se detuvo en eso. ¿Confirmaste su capacidad para influir en la dama de las cuevas? El inmortal echó la cabeza hacia atrás y se rió. Cateria cantó como un canario. Deberías haber visto lo enojada que se puso por el intento de asesinato fallido. Me hizo interrogar el alma del idiota de Astaroth solo para asegurarme también. Asia Argento era justo lo que esperabas. Una doncella con la rara disposición para domar dragones y tan pura que pudo detener a dos reyes demonio en curso de colisión entre sí. Si eso no cuenta como un milagro, no sé qué lo haría. Asintiendo lentamente, la bruja hizo un sonido de acuerdo. Lo discutiremos si tus servicios demuestran ser dignos de la inversión. Asia Argento está fuertemente custodiada y es de gran importancia para muchas facciones en este momento. No creas ni por un momento que arriesgaré a nuestro grupo solo por tu palabra. TCH, qué tacaña. Simplemente no quiere tener que esforzarse en esto porque no tiene que ver con espadas sagradas. La reina bruja simplemente levantó una ceja. Y si arriesgas el proyecto por tu líbido, entonces me aseguraré de que la próxima vez que nos veamos sea en persona, nigromante. No lo dudes. Bien. El inmortal sonrió con malicia. No puedo perder, así que prepara algunas distracciones. Quiero a la chica y te conseguiré lo que necesites. Lo que sea, ¿dices? Si no fuera un inmortal verdadero, tal vez este monstruo de piel pálida con forma de niño habría dudado. Habría visto la evidente diversión a su costa en el tono de la mujer. En cambio, bastante seguro de que podría resistir cualquier cambio en sus términos, simplemente reafirmó su promesa. Mientras prometas conseguirme a la rubia, me aseguraré de que tu voluntad se cumpla hasta el final. Excelente. Toda emoción desapareció de las palabras de la hechicera. Entonces tengo una estatua que necesito que robes. ¿Una estatua? Eso no sonaba tan mal.
Las obras de arte rara vez se hacían con materiales y técnicas invaluables que la gente común no usaba o no sabía qué hacer con ellos. Por lo tanto, la mayoría de los objetos de valor incalculable de la época solían ser intercambiados por réplicas comunes y guardados por organizaciones mágicas para su uso posterior. Pero a veces algunos se escapaban. Y cuando lo hacían, se convertían en valiosos premios. Basta con preguntar cuánto estaban dispuestos a pagar la mayoría para recuperar las antigüedades robadas por el príncipe negro. ¿Y dónde está? Pues ahí mismo, en Japón. Eso complicaba las cosas. Y por casualidad, me equivoco al suponer que este valioso artefacto se encuentra actualmente en Kwo. La risita al otro lado del cristal fue toda la confirmación que necesitaba. Mi señora, me lo está poniendo muy complicado. ¿Cómo iba a enfrentarse a ese astuto hereje, evitar la mirada del campeón y, además, encontrar la manera de robar un valioso artefacto y su propio premio de las manos del rey demonio? Cualquiera de esas tareas ya sería el límite de sus capacidades. Las tres. Mejor se cortaba la garganta ahora y se ahorraba el trabajo. Sí, imagino que lograr todos esos objetivos sería imposible. Por lo tanto, te enviaré el contacto de uno de nuestros aliados en la Brigada del Caos. Uno de sus miembros está actualmente destinado en Kwo y se le puede convencer para que te ayude. Convencido. Así que obtener ayuda no era una garantía, sino otra tarea que tendría que afrontar. Aunque una con menos probabilidades de acabar con su muerte inmediata que asediar el territorio de un campeone. No podrías simplemente enviar a ese bendito caballero tuyo. Es un poderoso guerrero capaz de enfrentarse incluso a un rey demonio, ¿no? Y con ese tipo de poder qué fácil sería lograr sus objetivos. Ya estoy invirtiendo bastante en esta apuesta tuya, inmortal. Si perdemos, solo perderemos tiempo y dinero. Arriesgar a nuestro mejor guerrero supone un golpe devastador para nuestra causa. Más bien un golpe devastador para tu control sobre nosotros. Después de todo, controlar a un grupo tan heterogéneo como el Xenach requería una gran cantidad de poder. Se necesitaba un ejecutor con el poder suficiente para inclinar la balanza. Qué lástima que no pudiera verlo. Aprender de ello. Tomarlo para sí. Bueno, ¿quién es este aliado con el que debo contactar, entonces? Más vale que tenga un poder considerable si voy a arriesgar mi vida aquí, amenazando con despertar al emperador dragón rojo. La reina bruja tardó un momento en responder, probablemente conversando con su consejero, antes de que el cristal cobrara vida y la imagen de una estrella puntiaguda y dentada apareciera ante sus ojos, apartando las nubes mientras iluminaba el cielo nocturno con sus múltiples alas. Oh, ahora eso era interesante. La estrella de Dios. Capítulo 106. Texto del capítulo. Jinhua lo atacó con un golpe absolutamente brutal. La lanza del joven habría atravesado el ojo de Issei si el campeón no hubiera retrocedido frenéticamente. Sin embargo, agitarse sin control no iba a detener los golpes, y el cultivador siguió avanzando. En una postura amplia, el chico continuamente preparaba y lanzaba estocada tras estocada, cada una dirigida hacia adelante para asestar un golpe normalmente fatal. Y, manifestando su guantelete, apenas pudo interponer el metal de su equipo sagrado entre él y la brillante hoja plateada del arma de su amigo. Clam, 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 clam. Cansado de recibir golpes en la mano, Issei esperó hasta que su compañero de entrenamiento estuviera a punto de lanzar uno de sus ataques, y entonces se lanzó repentinamente hacia adelante, metiendo el brazo y usándolo para desviar la punta y el filo de la lanza mientras Yin lanzaba el ataque. Su puñetazo fue mucho menos impresionante que la voltereta hacia atrás que su pequeño amigo usó para esquivarlo. Y mucho, mucho menos genial que la patada que Issei recibió en la barbilla cuando Jinhua escapó. Pero al menos se vengó derribando al chico más pequeño antes de que pudiera volver a atacar. No es que Issei fuera a poder hacerlo fácilmente. El artista marcial inmediatamente echó la cabeza hacia adelante, golpeando la parte superior de su cráneo contra la mandíbula inferior de Issei, antes de patear con todas sus fuerzas e intentar liberarse de la llave. Issei intentó dejar caer todo su peso, sabiendo que el cultivador podía soportarlo, pero era bastante difícil lastimar a alguien que le gustaba. Y tal vez se contuvo un poco.
Lo que sucedió fue que le dio a Jinhua suficiente espacio para liberar una pierna, impulsarse desde el muslo de Issei y liberar sus brazos y piernas lo suficiente como para golpear con el codo en los pliegues de ambos brazos de Issei a la vez, mientras le daba un cabezazo en la nariz y pateaba con ambas piernas. Honestamente, fue bastante impresionante y el golpe en la cara fue tan fuerte que le hizo vibrar los dientes. Aunque no hizo mucho más que eso y estaba de pie casi al mismo tiempo que Jinhua se ponía de pie, la lanza se recuperó de donde había caído durante el placaje y apuntó una vez más hacia el pecho de Issei. Sus enfrentamientos continuaron de inmediato, con una docena de golpes intercambiados. Issei confiaba en sus defensas innatas y su mayor fuerza, mientras que Jinhua usaba la longitud de su arma y su mejor técnica a su favor. El primero continuó presionando hacia adelante, bloqueando directamente los golpes y apartando la lanza o dejando que rebotara en su mano blindada. Este último continuó bloqueando cada golpe, redirigiendo los puñetazos y el propio impulso de Issei para mantenerlo desequilibrado. Francamente, ninguno de los dos estaba progresando mucho. Pero este ejercicio no se trataba solo de golpear al otro. Estaban esforzándose al máximo con sus habilidades mundanas, sin depender de ningún tipo de magia. Por eso Issei, algo aburrido, decidió ser descarado y formó su propio bastón con un gesto teatral. ¿Sabes siquiera cómo usar esa cosa sin una autoridad? Jinhua no estaba impresionado, mirándolo con la expresión que solo un practicante dedicado podría darle a un aspirante aficionado que creía saber cómo hacer algo gracias a las películas de Kung Fu solo porque realmente quería. ¿Cómo lo sabía Issei? Había visto dichas películas como investigación y había recibido insultos en 5 dialectos diferentes y 3 idiomas, incluido el mongol. Bueno, eso depende. ¿Puedes hacer que use esto de verdad? Issei hizo girar el mango de piedra con destreza, sonriendo victorioso mientras la ceja del chico más joven se crispaba y gruñía algo que sonaba muy poco halagador. Desapareció en un borrón y los instintos de Issei gritaron. El mármol chocó contra el acero con un chasquido relámpago, el viento le revolvió el pelo a Issei mientras la tierra bajo sus pies cedía y el joven cultivador se apoyaba contra su guardia, con una mirada de concentración decidida en su rostro juvenil. Se lo está tomando demasiado en serio, ¿no? Oye, no tienes que romper los hilos, hermanito. Entonces no me hagas ver esas películas otra vez. Todas las víboras tenían sus escamas a la vista. ¿Te refieres a sus tetas? Esta vez hubo un auténtico estallido sónico, el cuerpo de Jinhua aceleró la lanza tan rápido que se convirtió en una mancha de plata y madera quebrada. Los materiales mundanos simplemente no podían soportar la velocidad pura de alguien como Jinhua, cuyo cuerpo era poco más que una mancha. El aire a su alrededor se desplazaba mientras un golpe fluía hacia el siguiente. La hoja de la lanza y sus manos eran igual de letales e igualmente precisas. Así que Issei decidió no depender únicamente de su autoridad. Sería un insulto convertir sus dones en una muleta. Tenía la obligación, tanto con sus enemigos como con sus amigos, de aprender a usar sus poderes al máximo. Excepto con Daji, porque alguien más puede follar a esa zorra. Pero antes de que sus pensamientos se desbocaran, optó por no elegir. No quiso querer. No se concentró en concentrarse. Abrazó el estado del ser. No es que fuera fácil ni que fuera muy hábil en ello, pero Issei dejó de intentar pensar o planear en torno a Jinhua. No había manera de que pudiera igualar al otro chico, pero a diferencia de él, esto no era algo que Issei tuviera que hacer. Así que no lo hizo. Sin bastón, sin lanza, sin brazo, sin mano, sin ojos, sin corazón, sin mente. No había nada. Simplemente había existido. Y así su bastón se movía, como si no existiera. Desviando y rodando alrededor de cada golpe, como si no existieran. Como si Jinhua no pudiera destrozar edificios o hacer pedazos a los hombres. Como si cada movimiento fluyera de un paso al siguiente, los dos perfectamente coreografiados y completamente dominados por sí mismos. Los movimientos de Issei eran inútiles, su juego de pies descuidado, su equilibrio pobre y su técnica deficiente. Jinhua era preciso, letal y fluía como poesía en movimiento, luchando más como un acróbata que como un hombre. Sin embargo seguía siendo uno.
con el rostro enrojecido, el sudor chorreándole, la túnica empapada, respirando con jadeos entrecortados, el joven dejó de moverse, el aire regresó al vacío que había creado con un fuerte aplauso, mientras exhalaba un profundo suspiro y lanzaba un jadeo. Por otro lado, Issei fue derribado por la repentina ráfaga de viento que lo sacó del trance en el que se había sumido. ¡Pai! Se puso de pie y trató de prepararse para la siguiente ronda, pero se detuvo al ver que Jinhua estaba realmente inconsciente. Supongo que nos dejamos llevar un poco, ¿eh? El artista marcial asintió mientras se tambaleaba un momento. Parece que tengo mucho que aprender sobre no respirar. Issei simplemente se rió y cargó a su amigo sobre su hombro. Tranquilo. Voy a traerte algo frío para beber y dejarte descansar. Jinhua intentó protestar, pero Issei lo lanzó de arriba a abajo hasta que dejó de quejarse. Y se puso un poco verde. Si vomitas sobre mí, yo también vomitaré, así que no empieces. Aparentemente, eso fue lo incorrecto que dijo, porque Jinhua solo le dedicó una débil sonrisa. O lo haces a lo grande o te vas a casa. Y por un momento, el asesino de dioses sintió verdadero miedo. Afortunadamente, su subordinado se desmayó antes de que pudieran descubrir cuán peligrosa podría ser tal técnica. Issei tomó nota mental de esto, pues presentía que Jinhua no se guardaría nada. Ojalá no recurra a técnicas demasiado extrañas. ¿Sabes? Se supone que los niños no deben estar en la escuela los fines de semana. Se suponía que debía estar en casa, poniéndose al día con la tarea que había descuidado durante la semana, o tal vez pasando el rato con amigos mientras los ayudaba a evitar hacer su propio trabajo. Así era el mundo. Había que divertirse mucho para trabajar duro. Estás bastante gruñón para ser un adolescente cachondo que recibió una llamada de una profesora sexy para encontrarse en un edificio abandonado. ¿No es así como suelen empezar la mitad de tus películas porno favoritas? La señora Penemue tenía razón, por supuesto. Pero Issei sabía que no debía esperar que esto fuera una visita social. Llámalo presentimiento, pero las cosas rara vez salían como él quería. Sin importar el hecho de que, en lugar de un pequeño rincón acogedor en la biblioteca o un aula abandonada, se estaban reuniendo cerca de la entrada, a plena vista de la calle. Sí, pero puedo decir que esto no es por diversión. El ángel caído de cabello rosa sonrió con picardía, cruzando los brazos bajo su generoso busto, apretándolos hacia arriba por instinto. Bueno, no me culpes por intentar aligerar el ambiente. Por cierto, ¿cómo te sientes? ¿Te duele algo? ¿Tienes algún daño en el alma o problemas mágicos? Issei se miró de arriba a abajo. No siento nada raro. Solo me pongo rígido cuando me acuesto. Penemue asintió sabiamente. Me alegra saber que tu vigor juvenil está intacto. Ella sonrió con picardía, pero él se negó a reaccionar demasiado. Sí, el rayo divino causa parálisis temporal. Aunque no sería yo la persona indicada para preguntar. Ramiel siempre fue mejor en eso, y Barakiel es más de práctica que de teoría. Issei no sabía quiénes eran esas personas, pero supuso que probablemente eran ángeles. Preguntas para otro día. Aún así, puedo moverme y no me duele. A menos que quieras que luche contra alguien aquí y ahora. Ella levantó las manos en señal de apaciguamiento. Nada de eso. O, al menos, espero que no llegue a eso. Hoy se trata más bien de que llevemos a cabo un experimento e investiguemos un problema. He estado teniendo problemas y creo que tenerte aquí es la mejor manera de obtener algunas respuestas y entender qué está pasando. Eso fue amable de su parte. Issei no jugaba a juegos de detectives a menudo, pero siempre podía repasar algo de Sherlock Holmes y pensar en algo. ¿Hay alguien en problemas? Ningún problema, al menos no todavía. Pero ya que estamos tratando con divinidad, debería preguntar a nuestra autoridad local al respecto. Lo entiendo. Autoridad sobre autoridades. Finalmente cedió y negó con la cabeza. De acuerdo, señora Penemue. Pero a cambio, puede responder algunas preguntas para mí. Son personales, pero sobre otra persona, y tal vez sobre cómo eliminar ciertos poderes sin lastimar a nadie. Su profesor de magia se inclinó hacia adelante tarareando. Bueno, me gustan los buenos rompecabezas. Pero primero quitemos de en medio los preliminares, ¿de acuerdo? Issei asintió.
¿Y cuál es el problema? Bromas aparte, tenemos que ir al aula de arte. Principalmente porque ya tengo las cosas claras. Pero, bueno, me temo que tengo algunas preguntas tontas y necesito hacerlas. Caminando y hablando, usaron la puerta principal como personas sensatas y razonables, en lugar de usar abiertamente poderes mágicos en un lugar público sin saber quién estaba cerca, simplemente porque no creían que hubiera nadie. A pesar de que la escuela seguía siendo una zona muy transitada, incluso cuando no estaba en uso. Y no se sintió aludido. ¿Por qué alguien haría una pregunta así? Si se trata de todo el mármol que he estado guardando allí, puedo reducir la cantidad si quieres. Principalmente, solo necesitaba una forma de deshacerme de todas las cosas que dejé tiradas después de mis peleas, y es un poco difícil deshacerse de ellas legalmente. Ese bien podría haber sido el problema aquí. Pero primero, una pregunta. ¿Cuánto sabes sobre templos? Templos. En general. Menos de lo que debería, supongo. Yuri y Ena hablan de ellos de vez en cuando, de cómo es un lugar que reúne la fe y la envía a los dioses. Le habían contado eso solo para que no intentara meterse con su hogar, pero probablemente había un significado más profundo que él no había captado en aquel entonces. Bueno, ¿sabes cómo se construyen los templos? Quiero decir, no es solo un edificio que se construye para un dios. Se bendice y demás. En algunos casos, sí. Pero originalmente, un templo tiene dos partes. Los cimientos físicos y una especie de reliquia, un símbolo de los dioses que sirve como centro y puerta de entrada a través de la cual fluye la fe humana. La mayoría de las iglesias tienen imágenes de santos, la cruz y otros artefactos similares. Mientras que el edificio en sí, en la mayoría de los casos, acumula lentamente la fe reunida y se vuelve sagrado. Entonces, ¿qué quieres decir exactamente con sagrado? ¿Es como esas armas ligeras que a veces tiene la gente? ¿O como los cuchillos mágicos que usa el HCC? Sí y no. Las armas y artefactos sagrados contienen una intención y una voluntad. No hasta el grado de autoconciencia, pero se podría decir que tienen un propósito definido. Una naturaleza. Generalmente, destruir lo que consideran malvado. Una naturaleza apotropaica básica. Pero esa naturaleza se mantiene bajo control por su enfoque, sus objetivos definen sus límites. Si no hay tal función determinación, entonces simplemente seguirán creciendo. Hizo una pausa, de repente un poco preocupado. Como una bomba. El caído se detuvo y se encogió de hombros. Posiblemente. Pero rara vez. Algo suele aparecer mucho antes para usar el poder que flota por ahí. Y eso le preocupaba. Porque si hasta el momento no había explotado nada, significaba que alguien lo estaba usando. Y no puedes decir a dónde va toda esa fe. Está en Quo, flotando en el aire y en su gente. Lo importante no es la fe en sí ni su paradero, sino lo que la trae hasta aquí. Lo cual no hemos podido encontrar debido a todo el material divino esparcido por la ciudad. Porque claro que habría toneladas, literalmente toneladas, de piedra divina esparcidas por el lugar. Issei luchaba contra gente en las calles, callejones, dentro de edificios, en la escuela y en los bosques cercanos. Arrojó tanto mármol divino por todas partes que no le sorprendió que la ciudad misma se convirtiera en una especie de templo. Entonces, ¿necesitamos recoger todo el mármol que dejé por ahí y tirarlo en algún sitio? Eso impedirá que la fe fluya hasta aquí. El ángel caído suspiró. Esa sería la menor de nuestras preocupaciones. Lo que necesitamos encontrar aquí es el símbolo, la reliquia, el artefacto de la fe que está atrayendo la divinidad hacia Quo. Un objeto de culto que ha adquirido la fuerza suficiente para convertirse en un pararrayos. Claro. El edificio era solo una parte del problema. Debería haber un símbolo que reuniera la fe. Pero ese debería ser el templo, ¿no? Ese que Ena y las demás sacerdotisas cuidan. Vinieron aquí para asegurarse de que la fe fluyera hacia los dioses. Esa era la razón declarada de su visita, aunque él sabía que era un poco más complicado. Pero Issei suponía que, con el tiempo suficiente, reconectarían Quo con Takamagahara y el problema se resolvería solo. Bueno, o no lo hicieron o ese templo sintoísta local no es la clave. De hecho, dada la creciente acumulación, diría que lo segundo es lo más probable.
Otro símbolo, ¿eh? Issei no era la persona más religiosa. Sus padres tampoco habían superado las expectativas en ese aspecto, con la excepción del nacimiento de Issei y la vez que su padre fue a rezar allí. Lo cual ahora sabía que era un milagro, cortesía de una diosa benevolente conmovida por la muestra de amor. Un milagro, ¿eh? Un milagro era un símbolo de fe, no. Como alguien que renace después de la muerte. O alguien que debería haber muerto y que vive contra todo pronóstico. Algo hizo clic en la mente de Issei. Un frío agudo floreció en su estómago al darse cuenta. Parece que has llegado a una conclusión, señor Holmes. El campeón le hizo una mueca. No es una buena. ¿Puede una persona ser un símbolo así? Acumular fe para sí misma. La expresión en el rostro de Penemue era de total desagrado. Sí. Es lo que llamaríamos un santo, Issei. O tal vez un mesías. Seguro que has oído hablar de gente así. Yo sé un par de cosas sobre ellos. Sí. Claro, ella provenía de la fe abrahámica. Aunque técnicamente fuera una villana según la Biblia. Y campeone, no es lo mismo. Nadie tiene fe en un rey demonio, y los vuestros no necesitan metabolizar y acumular fe en la divinidad. Vuestras autoridades son capaces de hacerlo por sí mismas, y vuestros cuerpos contienen las enormes cantidades de energía necesarias para usarlas en combate, así que no es algo que atraigáis pasivamente. Vale, era bueno saberlo. Pero eso no descartaba a Issei. Y si alguien tiene un milagro, o está conectado a un milagro, como tu Sacred Gear, supongo. Bueno, no exactamente, pero Issei no iba a explicar todo el lío que involucraba a Tamayor y su nacimiento. Al menos no todavía. Algo así. Los milagros son cosas en las que la gente cree, ¿no? Sí, pero si bien alguien podría creer en un milagro de matar dragones o en el milagro de la resurrección, para convertirse en objeto de fe, la persona necesita darse a conocer y mostrar el milagro para que otros lo vean. Nadie en esta ciudad sabe quién eres, Issei, no tienen motivos para verte como objeto de culto. Tampoco pueden depositar sus esperanzas en ti ni rezar en tu nombre. Incluso si tienes un Longinus, no es lo mismo que una reliquia o efigie expuesta. Así que no es tan sencillo, ¿eh? La reliquia tenía que ser algo conocido. Algo que se venerara y tuviera un significado especial para quien la veneraba. Bueno, cuando dices cosas así, significa que tienes una idea. Es por eso que estamos en el club de arte. ¿He creado accidentalmente una reliquia? El caído suspiró. Posiblemente. Por eso quería que vinieras. Sobre todo si la reliquia necesita ser eliminada. ¿Rota? Sí. Lo pensó durante un largo momento. Esto es algo muy serio, ¿no? Penemue sonrió e inclinó la cabeza. Si la gente supiera que puedes hacer esto sin querer, creo que sería seguro decir que serías más temido incluso que Aiza. Esta habilidad para reunir fe, para invocar herejes con tu arte, bueno, incluso si fueras un humano normal, podrían llamarte un kami de la piedra. Issei usó su llave para entrar al club y, bueno, no podía estar en desacuerdo. Aunque no quisiera ser especial, era la verdad. Estatuas, al principio bustos, luego a tamaño natural, representaciones de cuerpo entero de sus sujetos. Rías Gremori, orgullosa y desafiante con un vestido europeo que se ceñía a cada curva de su piel, cuya estatua parecía real gracias a la pintura, estaba sentada junto a Sona Citri, arrodillada, cuya suave sonrisa y el leve movimiento de sus ojos delataban como su kimono apenas ocultaba lo suficiente y dejaba entrever los atisbos más tentadores de su cuerpo. Obras a medio terminar en arcilla, bronce, piedras más comunes, e incluso un busto de sus padres, aunque un poco más toscamente representado que sus temas habituales, no por ello menos amoroso. Mostrado como solo un niño podría ver a quien lo ama y a quien ama a su vez. Estas son solo las que aún no se han enviado. La primera estatua de Rías, la Egen, Venus en pieles, bueno, creo que está en la Galería Nacional de Tokio. Mientras que hice algunas otras para mamá y papá, y creo que el primer ministro vendrá en unos meses. Los ojos del ángel caído recorrieron las obras de arte, buscando, juzgando, antes de cerrar con un suspiro de decepción. No puedo sentir nada de esto. Era una apuesta arriesgada, supongo. Pero al menos Issei no sería perseguido por hacer arte superdivino.
Todo lo que quería era tocar su arcilla mientras pensaba en Oppai. Bueno, podemos revisar las otras cosas que hizo la gente. Dejo que prácticamente cualquiera use tanta piedra como quiera. ¿Dónde está eso? Allí. Tomamos un aula para almacenamiento adicional. Al abrir la puerta del armario de suministros, se revelaron filas y filas de obras de arte. La mayoría no eran de Issei, aunque tenía una fuerte presencia, pero todas eran al menos algo impresionantes. Kuo era una escuela de élite después de todo. Y el séptimo campeón había dado a una clase llena de niños pródigos un presupuesto literalmente infinito en el que podían verter cada gota de pasión, alegría, tristeza, ira y amor. 25 de los mejores y más brillantes jóvenes artistas. Cientos de herramientas especializadas. Y cientos de piezas diferentes en varias etapas de finalización. Mejor empecemos, ¿no? Penemue pareció un poco sorprendida. Supongo que sí. Aunque me temo que podríamos estar aquí un buen rato. Es trabajo, ¿verdad? Así que tenemos que aguantar. Puedes ir a buscar comida más tarde si quieres. El caído sonrió con picardía. ¿No vas a invitar a salir a una linda dama? Issei simplemente se rió. Tú fuiste quien me invitó a salir. En realidad, Issei era un caballero, pero eso no significaba que su billetera también tuviera que sufrir. Espera un segundo. Issei se puso rígido, con los ojos ardiendo y la piel hormigueando de anticipación. Un instinto familiar surgió de lo más profundo de su ser, prometiendo peligro y deleitándose con la posibilidad de una pelea. Estoy sintiendo algo. Por ahí. Había algunas piezas más grandes, algunas tan altas como el pecho de Issei. Algunas eran sencillas, como la escultura de flores entrelazadas que formaban una corona. Una escultura de una hermosa puerta decorada con la cara de un caballo. Y luego una escultura de un niño tocando la flauta, de pie sobre un tocón de árbol decorado con ratones, ardillas y hadas. Era grande, quizás la más grande de todas, e Issei notó que el mármol se sentía diferente. Más fresco, por decirlo de alguna manera. La expresión del niño era de diversión. Del tipo que prometía no pocos problemas. Señorita Penemue, creo que esto podría ser. Su maestra se pellizcó el puente de la ceja. Esperaba que estuviéramos equivocados. Esto complica las cosas. Penemue se concentró de repente en examinar cada detalle de la estatua, murmurando sobre cosas complicadas que no entendía. Pensaba que probablemente eran importantes. Aún así, estaba más interesado en mirar su trasero que en escuchar la explicación que ella ofrecía por más razones que simplemente ser más divertido hacerlo. Desafortunadamente, eso significaba que estaba bastante absorto en sus estudios y en sus planes para su próxima escultura, cuando su teléfono de repente comenzó a reproducir una canción al máximo volumen posible para la máquina mágicamente diseñada. Nos vamos juntos. Pero aún así es un adiós y tal vez volvamos a la Tierra, quién sabe. Apresurándose a sacar su teléfono mientras reprimía un grito, el campeón contestó lo más rápido que pudo. Después de todo, esa era la línea de emergencia. Hola. ¿Cuál es la emergencia? Ah, Issei, soy Smith. Y solo quería preguntar, ¿qué piensas de una reunión informativa de emergencia? Hay una situación entre manos. Lo dices como si fueras a decirme algo que me vaya a cabrear. Bueno, somos amigos, ¿verdad? Dudó. No porque no le cayera bien Smith, sino porque esto sonaba un poco sospechoso. Somos. Entonces, no hay otra forma de preguntar esto, pero ¿qué te parecería conocer a otro de tus hermanos y estrechar lazos investigando un misterio de asesinato? Sería totalmente honesto decir que nunca se había imaginado que le preguntarían algo así. También sería mentira decir que no estaba considerando preguntarle a Drake sobre ese movimiento prohibido del que habían hablado en el pasado. Porque encontrarse con otro de sus hermanos ahora mismo no sonaba divertido. Por favor, dime que no es el mayor. No lo es. Smith sonaba demasiado feliz por eso. Es el americano. El que intenta ser un Sentai. Superhéroe. Son muy específicos en eso. Super Sentai. Issei, si no empiezas una pelea, te dejaré ver lo que quieras. Lo pensó un momento. ¿Sigues casada? Oficialmente, sí.
Intenté contactarlo 6 veces desde que ascendiste, incluso una vez por paloma mensajera, y no ha respondido. Así que no estoy segura de si sigue en este mundo. La campeona hizo una pausa. ¿Podría estar muerto? Oh, no, Dios mío, no. Pero iluminado. O en otro plano de existencia. Bueno, en ese caso, no, eso no funcionará. Pero prometo ser amable. Genial. De verdad lo agradeceríamos. Uno de los agentes de HCC encargado de proteger a tus padres fue encontrado asesinado y griega. Voy para allá. Te encontraré, espera mi llegada. Colgó sin darle a la pobre agente la oportunidad de intervenir. Penemue. Levantó la vista a medias. Avísame cuando continuemos nuestra conversación más tarde, mis padres están en peligro. Ella frunció el ceño y se puso de pie. ¿Necesitas refuerzos? Él lo pensó un momento. Si es así, enviaré a Ena a pedirlos. Gracias, me tengo que ir. Y así, dejó de molestarse con las puertas. Saltó por la ventana más cercana, deteniéndose solo para abrirla, antes de elevarse hacia el cielo y reunir la cantidad justa de los poderes de Daji para lanzar una red sensorial por toda la ciudad, localizándose de inmediato en una de las pocas señales que reconocía. El estampido sónico que causó su vuelo probablemente no ayudó a su tapadera. Pero en ese momento no le importaba demasiado. Enviaron chicas lindas. Porque claro que sí. Issei sabía cuando lo estaban engañando, una cualidad que había estado desarrollando con más frecuencia últimamente. Especialmente con extraños que parecían actuar o encajar con sus refinados estándares de belleza y que, casualmente, tenían vínculos con personas poderosas de las que se suponía que debía estar alerta. Confío en Penemue Sensei, pero obviamente tiene que mantener informados a su líder y a sus hermanos. Y Azazel todavía parece un poco raro por algo de mí. Cocabiel no parece tan malo, al menos. Solo distante y tenso. Era normal. Era la vida. Como resistirse a un evento gacha de tiempo limitado. Lo que vio fue la tentación de abrir su billetera, metafóricamente hablando, por supuesto. Dudaba que las damas que tenía enfrente apreciaran ser comparadas con PNG coleccionables. Gracias por recibirnos tan pronto, Lord Youdou. Entiendo que parece estar bastante ocupado. La mayor de las dos habló primero, con las manos apoyadas con recato sobre sus piernas cruzadas. Le recordaba al típico profesor severo, de esos que exigen toda la atención de sus alumnos y no se conforman con menos. Bueno, no puedo decir que no haya estado ocupado, pero sería de mala educación no recibirlos al menos. Mamá me regañaría si no. Y por suerte, ella no estaba en casa. Era el mejor lugar para recibir a estos extranjeros, e Issei estaba seguro de que Jinhua y la brigada ninja andaban merodeando por allí, aunque no se molestara en sentir su presencia. Amakasu y Smith, como siempre, tomaron sus lugares a su lado mientras él hacía los gestos de intercambiar cortesías. Aún así, estoy seguro de que se preguntan por nuestra presencia aquí. En realidad no. Últimamente había estado tan ocupado con el templo, la petición de Akeno, la pelea con el padre de Smith y ahora toda esta investigación que hice, simplemente no tenía suficiente espacio en su cabeza para preocuparse por lo que podría haber traído a un grupo de damas estadounidenses a visitarlo. No toco este tema a la ligera, pero estoy seguro de que usted ha notado la delicada situación de la economía. ¿Qué? Se refiere al cierre temporal de las fronteras, mi señor. Amakasu aclaró amablemente. Mientras revisamos nuestras relaciones con potencias extranjeras en busca de cualquier señal de injerencia sobrenatural, ha habido bastante especulación sobre cuánto tiempo podría durar el proceso, y eso significa que los estadounidenses están aquí para supervisarnos, como aliados útiles. Ah, sí, eso. Issei les había dicho a todos que comenzaran a erradicar a los que se habían estado aprovechando del país desde el ámbito sobrenatural. Pero con todo lo que sucedió desde entonces, casi pareció que pasó una semana en lugar de un par de días. Ah, lo siento. Nos conocimos hace tiempo, ¿verdad? Inclinó la cabeza en señal de disculpa. Siento no recordar tu nombre completo en inglés y no quiero referirme a ti con demasiada familiaridad. Eso era una especie de mentira. Reconoció perfectamente los pechos de la mujer, pero realmente no recordaba su nombre.
Habían hablado muy poco en Kioto y ella había sido educada, guapa y, en general, había dicho cosas que él no entendía. Sin embargo, era lo suficientemente inteligente como para saber que ella no querría ser reconocida por sus pechos, así que curarse en salud era la mejor idea. En japonés, mi nombre sería Sherwood Sylvia. Puedes referirte a mí como quieras. Señorita Sherwood, ¿entonces? La diplomática le sonrió e Issei se tomó un momento para apreciar la atención de una mujer hermosa y madura. Y no solo por su gran busto, sino por su cabello rojo, de un tono totalmente diferente al de Rías, profundo y abundante. Mientras que la inteligencia en sus ojos, junto con una pizca de astucia, aunque mucho menos maliciosa que la de esa zorra, le recordaba a un tipo mucho más agradable de mujer peligrosa. Por supuesto, su señoría. Llámame Issei. O séptimo. Algo más corto, por favor. Issei, entonces. Cuando su sonrisa se profundizó y la cantidad justa de lujuria apareció en su mirada, el adolescente simplemente dejó que su mente divagara por un minuto. Si no estuviera ya pasando tiempo con tantas chicas, puedo soñar. Por favor, señorita Sherwood, sé que está aquí para hacer un trabajo. No para fingir que quiere acostarse conmigo, ajá. Intentó reír, pero eso no hizo que lo que estaba diciendo fuera menos incómodo. En cuanto a lo que dije sobre la economía, lo mantengo, pero si usted o su asociado, y ella era otra pelirroja, espléndida en una manera linda y estudiosa, que le daban ganas de molestarla suavemente mientras le preguntaba qué tipos de café le gustaban para poder llevarla a una cafetería. ¿Tienes algún, argumento que presentar? Estoy dispuesto a escucharlos. Ambos parecieron un poco confundidos ante eso, antes de que la estudiosa hablara. Séptimo señor, ¿no debería estar preparándose para la escuela mañana? ¿No es un poco tarde para entrar en esto ahora? Realmente consideró esa pregunta. No solo porque en cierto modo quería seguir con sus tareas escolares, sino también porque iba a llevar a Akeno a salir mañana y se encontrarían después de clases. Puedo faltar al trabajo si lo necesito. Esto es más importante. Es mi deber, ¿no? Hice un decreto, una resolución, y ordené a la gente que obedeciera. Así que, incluso si sufro consecuencias negativas como no poder ver a mis amigos, tengo que afrontar los costos de frente, ¿verdad? Miró a Smith y a Makazu, y la forma en que ambos le sonrieron lo hizo sonrojarse un poco. Issei hablaba en serio. Pero también era muy agradable que ambos parecieran complácidos. Bien dicho, Lord Séptimo. Soy, ¿cómo decirlo? Charlton Anie. Era evidente que tenía dificultades con el japonés. Sus palabras eran mucho más inseguras y con un fuerte acento que las de la señora Sherwood, pero él simplemente asintió y le levantó los pulgares. Sí, le transmitiré sus creencias a mi empleador, John Pluto Smith, para que sepa qué clase de persona es usted. Y no tenga que basarse en unos expedientes, poco halagadores. El pobre joven gimió ante eso. Porque el hecho de que sea honesto sobre mi amor por los pechos siempre hace que la gente piense lo peor de mí. Los honestos suelen ser vilipendiados por los envidiosos. La chica de gafas asintió sabiamente. No es que sospechen que usted es una mala persona, sino que ellos mismos no pueden concebir que una persona de su posición y poder no sea un tirano degenerado. Eso era un poco más comprensible. Un poco cínico, ¿eh? ¿No son ustedes los que trabajan para un superhéroe? El Rey de los Ángeles es un hombre receptivo a la razón, una rareza entre los de su calaña. Que tú también tengas una disposición positiva hacia ella es motivo de gran alivio para mis superiores. No te tomes sus prejuicios demasiado a pecho, después de todo, es solo tu primer año. Muchas cosas podrían pasar en un año. Muchas cosas también podrían cambiar. Hablando de eso, pensé que me reuniría con él. O al menos eso es lo que me llamó el HCC. Smith, que había permanecido callado durante toda la conversación, finalmente habló. Suponíamos que el campeón estadounidense se presentaría dada nuestra reunión de anoche, pero parece que decidió que era necesario un periodo de gracia. JPS está ocupado con una investigación importante y no pudo venir. Le envía saludos y espera conocerlo, señor Youdou. Tengo entendido que lo tiene en alta estima. Annie habló con una sonrisa fría. Issei lo imitó. Sí, he oído hablar muy bien de él.
Y hay algunas cosas que quería preguntarle, ¿podrías decírselo? No tiene que ser de inmediato, pero me gustaría charlar con él antes de que se vaya de Japón. La pelirroja asintió. Se puede arreglar. Seguro que no le importará. Issei volvió a sonreír, sintiendo un alivio absoluto. Aunque se tratara de una trampa o una prueba, era poco probable que terminara en violencia. Además, si John Pluto Smith era el tipo de persona con la que podía hablar cuando necesitaba ayuda, sería un verdadero milagro. Gracias, señorita. Mi hermano mayor debe ser un tipo genial si tiene a alguien tan guapa trabajando para él. De repente, la sala quedó en silencio. Una risa ahogada escapó de Amakasu cuando la palma de Smith golpeó su frente con un sordo golpe. La delegación estadounidense no corrió mejor suerte. Las cejas de la señora Sylvia se alzaron desconcertadas, o tal vez impresionada por lo directo que se había mostrado. Sin embargo, la más afectada fue Annie Charlton. Sus ojos permanecieron fríos e impasibles, por supuesto, pero de alguna manera todo, desde sus mejillas hasta el cuello, se había teñido de un ligero rubor rosado, con la boca ligeramente entreabierta mientras su mente luchaba por asimilar el repentino cumplido. ¿Está bien? No fui demasiado raro, ¿verdad? Su fiel séquito acudió rápidamente a su rescate. No te preocupes tanto. No creo que esperara que fueras tan, directo con tus opiniones. En serio, chico, ¿no sabes que se supone que debes ser más indirecto y poético con estas cosas? ¿En serio? Lo era. No todas las chicas con las que se cruzaba parecían pensar así. Al contrario, les gustaba que fuera directo. Pero la mayoría eran sacerdotisas, guerreras y alguna que otra demonio o hereje, así que tal vez su percepción estaba un poco distorsionada. Piensa que soy mona. Parecía febril. ¿Deberíamos llamar a un médico? No creo que sea normal. Mona. 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 Repitió la palabra, con la mirada perdida, absorta en los grandes designios del universo. Tal vez se reiniciará si la dejamos en paz. La pelirroja mayor parecía tan desconcertada como el resto. Pero iba a preguntar, ¿qué pasó exactamente ayer? Dijeron que se encontraron con John y algo sobre un misterio de asesinato. Amakasu se recuperó primero. Ah, cierto. Uno de nuestros agentes fue asesinado cerca de tu casa. Issei se quedó mirando fijamente. Parpadeó. Respiró hondo por la nariz y exhaló por la boca. Perdón. ¿Qué pasó cerca de mi casa? Sí, uno de los guardias que vivía cerca, fue atacado y luego encontramos el lugar de una batalla y suficientes restos humanos para una morgue. Creemos que podría ser algún tipo de nigromante, pero bueno, nunca se sabe si fue un dios probando suerte. Un dios. Justo cuando Issei descubrió una estatua que acumulaba cantidades ridículas de fe en su escuela. Realmente solo había una respuesta que podía dar a esto. Mierda.